tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa que es la vuestra. En primer lugar y sobre todo felicitar a las personas que vayan a compartir esta fiesta, que es la Feria de Plurilingüismo. Ya es la cuarta y que siga mucho más. Se llama feria porque estamos celebrando y celebrando las cosas buenas que se hacen en los centros. Hoy me toca estar aquí, sobre todo como anfitriona de esta casa y también en nombre, por supuesto, de los 13 de la provincia y de las asesorías que colaboran en esta actividad, junto siempre con nuestra coordinadora provincial de plurilingüismo que tenemos aquí en Calatayud. Y también quiero presentar y darle las gracias por estar con nosotros al secretario de la delegación, Alejandro Morilla, por compartir esta tarde con nosotros y un poco, bueno, pues que sintáis que estamos con vosotros. Y yo no sé inglés, pero me he puesto hoy la chaqueta que dice en inglés detrás: soy importante o eres importante para mí, porque sintáis que sois importantes para nosotros, para la formación, para la delegación. Y solo quiero apuntar dos cositas que tenemos aquí en el CEP, haciendo las prácticas, alumnado de Ángel de Saavedra, de Imagen y Sonido, que están por ahí grabando la sesión, y alumnado de Díaz Averroes, de Lengua de Signos, que están signando en esa otra lengua tan importante también en esto del plurilingüismo. Y por supuesto, además de a las asesorías del ámbito lingüístico que os atienden desde cada uno de los ámbitos, quiero también darle las gracias a María Dolores, se levanta un momentito, porque ella nos ha diseñado y ha hecho ese cartel tan precioso para la feria. Ella es asesora, es profe, pero también es una artista, también autora de ese cuadro tan bonito que tenemos detrás y que tenemos el lujo de tener seguido en el CEP. Y bueno, el arte también tiene que estar en la lengua y en el plurilingüismo. Y también, por supuesto, darle las gracias al primer ponente, a Fran, me he quedado con el nombre, Lorenzo, que viene de Sevilla, de la Pablo de la Vive. Y bueno, muchas gracias por ayudarnos a seguir en este camino y mejorarlo un poquito y sobre todo, bueno, pues acompañar a los centros en el buen trabajo. Le dejo la palabra a Ana, que ella seguro que tiene que decir muchas cosas. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues es un placer y un lujo volver a estar aquí un año más con todos vosotros, cada vez más gente, para celebrar nuestra Feria de Plurilingüismo, ya la cuarta. Así que, de verdad, gracias a todos. Yo solo quiero dar gracias. Quiero dar gracias por vuestro trabajo. Quiero dar gracias a vuestras familias, porque además tenemos aquí hoy el ejemplo más vivo y más real, y el primer plurilingüe que tenemos en una feria. Gracias a vuestras familias, porque desde luego la hora que dedicáis a todo lo que hacéis y el trabajo que desempeñáis, pues es verdad que muchas veces quita tiempo a lo más importante, que son los seres que tenemos a nuestro lado y las personas que viven con vosotros. Así que además de gracias a vosotros, gracias a vuestras familias, también por prestaros para hacer este trabajo para los demás. Quería también dar las gracias a Fran, porque es un lujo para nosotros poder contar hoy con él, ahora lo podréis ver, y dar las gracias a Alejandro Morilla como secretario de la delegación, que está aquí con nosotros, porque de verdad que el apoyo que desde la delegación estamos sintiendo también, pues para nosotros es muy, muy importante. Darle las gracias a Lola nuevamente, porque es que de verdad que ha hecho un cartel precioso y estamos encantados con él, así que eres un pedazo de artista, y gracias también por prestarte a colaborar con nosotros. No es la primera vez y no será la última, esperamos, así que gracias de verdad. Gracias al equipo de asesores y asesoras, al equipo plurilingüe provincial, porque sin ellos nada de esto ni de todas las otras muchas cosas que se hacen serían posibles. Entonces, gracias a Beatriz, a Trini, a Leonor, a Margarita, a Manuel, porque gracias a ellos esto funciona y la oferta formativa que tenemos es buena. Por primera vez tenemos lenguaje de signos, como no podría ser menos. Tarde hemos llegado, pero gracias, por fin este año también están con nosotros.
pues y como una lengua más, el lenguaje de signos, y tenemos también su stand allí montado en la parte de primaria, que después lo podréis ver. Así que gracias también por haberos ofrecido a participar con nosotros en esta feria. Y solo desearos que pasemos una tarde agradable, que aprendamos todo de lo que hay en los stands. Gracias a los que habéis puesto los stands por compartir con nosotros vuestro trabajo, gracias por vuestra generosidad. Y esperamos que esto sea un poco pues, la simiente de otras muchas ferias que por supuesto van a venir, pero ojalá algún día llegue el momento en que tengamos que buscar otro sitio porque no quepamos en el patio de tanta exposición como hay de todos los centros. Vamos a pasar una buena tarde todos y sin más le doy la palabra a Alejandro Moreno. Sí, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras que hoy estáis aquí presentes con nosotros. En primer lugar y sobre todo, como siempre, agradecer al SEP que nos acoja con sus instalaciones en esta casa para cuantos eventos siempre la delegación necesita desarrollar en él. En segundo lugar, y el principal motivo de mi presencia hoy aquí, como sabéis, yo no soy docente, formo parte de la intendencia de la casa, de la sala de motores, como siempre se suele decir, la sala de calderas, ¿no? El estar el secretario fundamentalmente responde, como Ana bien decía, en primer lugar por dar un espaldarazo al trabajo que todas y todos y cada uno de quienes está hoy aquí con nosotros y de quienes no han podido estar desarrolláis día a día. En segundo lugar, mi presencia pues obedece a que la delegada territorial, que sabéis que es Esther Ruiz Córdoba, pues por motivo de agenda, la consejera convocó para el día de hoy el consejo de dirección y ahora mismo pues están en Sevilla planificando pues, el curso escolar próximo, que como sabéis trabajamos casi a años vista, ¿no? Y por tanto ese ha sido el motivo por el que ella hoy no ha podido estar. Os traslado por tanto un cordial saludo de su parte y seguro que en otras ocasiones, bien en vuestros propios centros o bien en algún que otro acto vais a tener la ocasión de poder saludarla si es que ya no lo habéis hecho alguno de vosotros. Yo no me voy a extender mucho. Pedirle disculpas a Francisco Lorenzo porque no poder quedarme para escuchar su ponencia, pues, porque yo me enteré hoy de que no iba a poder venir la delegada, como comentaba. Entonces, pues, por otros motivos más personales que de otra índole, no podía quedarme toda la tarde. Pero por lo que me contaba Ana Calatayud, que para mí es una persona que creo que lo que cuenta es para creérselo, me dice que es una persona que es un lujo, que se pueda contar hoy aquí con él. Me contaban en el ratito que he estado hablando con ellos dos, que es un referente para nuestra Consejería de Educación, porque está trabajando desde que se inició esta andadura del plurilingüismo y está trabajando pues formando a quienes fueron las primeras personas que necesitaban a su vez adquirir determinados conocimientos para luego ir pudiendo poco a poco desarrollar. Nos decía que, lamentándolo mucho, me imagino que por su parte, que cada vez se le llama menos, me imagino que él lo echa de menos. Nosotros, por otra parte, tiene su lectura positiva, que lo decíamos hace un momentito, y es que vamos funcionando poco a poco de manera más autónoma, vamos teniendo personas que con su trayectoria y con su bien hacer pues van pudiendo también ir desarrollando y siendo reconocidos en el ámbito no solo nacional, sino incluso, me decía, internacional. Por hacer un poco, y yo voy a ser muy breve, insisto, la Feria del Plurilingüismo que estamos celebrando es la cuarta feria del plurilingüismo. La feria pues se plantea, y ojalá, como antes decía Ana, en poco tiempo podamos utilizar otros espacios, porque estos se nos hayan quedado pequeños. Hace poquito, cuando he paseado por algunos de los stands, me decían, nosotros nada más seríamos capaces de rellenar casi pues, una galería, ¿no?
Ojalá, digo, que poco a poco, esta que es la cuarta, en futuras ediciones, a ver si somos capaces, como hace poco ha ocurrido con los skills, con las olimpiadas de ciclo formativo, nos vemos en espacios como raonales y somos capaces de llenar espacios enteros, ¿no? Yo creo que desde la modestia se está configurando, pues bueno, sabéis que hay como espacios en los que cada uno de vosotros y de vosotras pues ponéis aquello que hacéis en vuestro trabajo del día a día. Me decía Ana, muchas veces de una labor pues muy autodidáctica, de mucho trabajo sordo, fuera de los horarios lectivos que cada uno de nosotros tenemos, que ya de por sí me consta que están bastante cargados, y que por lo tanto es de reconocer doblemente ese esfuerzo, ¿no? Ella creo que ha dado 7 u 8 veces las gracias, y yo insistir en esa idea, ¿no? De que agradeceros de verdad el esfuerzo, y que ese esfuerzo pues, por lo menos podáis tener una vez al año como mínimo, que pueda ser visible pues, por otras personas, por otros compañeros y compañeras de otros centros que vean vuestra experiencia. Lo que tenemos no es una exposición de todos los centros bilingües, es cierto, no todos cabrían aquí, pero sí que puede ser un botón de muestra de lo que se está haciendo en los centros. El profesorado que participa pues, cree lo que es una escuela diferente, una escuela llena de vida, una escuela abierta al mundo, ¿no? Desde la delegación, en definitiva, yo no quiero enrollarme mucho más, lo que queremos de verdad, con este tipo de jornadas como la de hoy, con esta feria, que es la cuarta feria, agradeceros el trabajo, la calidad, que antes también lo hablábamos con Francisco, que creo que se está desarrollando. Somos referentes para otras experiencias que vienen de fuera y que miran hacia nosotros, con lo cual algo se estará haciendo bien, todo es muy mejorable, los medios a veces no son todos los que cada uno de nosotros nos gustaría contar, pero a pesar de la precariedad a veces de los medios con los que trabajamos, creo que sois capaces de sacar el máximo rendimiento a lo que cada uno de vosotros tenéis, y en definitiva, insisto, daros las gracias una vez más, en nombre de la delegada, en nombre de la delegación, en nombre de la consejería, y me corresponde decir eso de que doy por inaugurada la cuarta feria en este caso, y sobre todo dejo en las manos de Francisco Lorenzo, que va a ser el verdadero protagonista, junto con Ana, de que os transmitan lo que de verdad queréis hoy. Muchísimas gracias a todos. Francisco Fran tiene un currículum impresionante, y como no podía yo hoy leerlo todo, pues he hecho un extracto un poco de algunas de las cosas, solo algunas de las cosas, para que sepáis un poco quién es Fran como profesor de la Universidad Pablo de Olavide, como formador de profesorado de centros bilingües y otras muchas cosas más. Y lo voy a leer para no dejarme nada. Francisco Lorenzo es profesor en el Departamento de Filología y Traducción en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, y ha sido profesor visitante en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Harvard, el Instituto de Educación de la Universidad de Londres y el Centro de Estudios de Lengua Aplicados de la Universidad de Jyväskylä en Finlandia, donde ha dado conferencias y ha trabajado además en investigación. También ha impartido conferencias y cursos para el Instituto Cervantes, el Instituto Goethe, la Alianza Francesa y otras instituciones internacionales de reconocido prestigio. Su trabajo de investigación se ha enfocado en el estudio de la adquisición de segundas lenguas y el bilingüismo, sociolingüística y sociología de la lengua y de la política lingüística europea. Su investigación en estos temas ha visto la luz en diferentes publicaciones importantes como Applied Linguistics, European Journal of Language Policy, Language Learning Journal, Language and Education on International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Perdón por inglés. Francisco Lorenzo es también el autor de varias monografías: Motivación y Segundas Lenguas, publicada en Arcolibro en 2006, Educación Bilingüe, en Síntesis, del año 2011, con José Manuel Pérez y Fernando Trujillo, y Competencia Comunicativa en Español en L2, de Emil Numet, en 2004. Y numerosos capítulos de diversos libros para editores internacionales. Como director de doctorado
ha supervisado la investigación sobre diferentes temáticas. Los programas KIL en Europa, a cargo del doctor Fabrizio Maggi, Política Lingüística Europea sobre Lenguas No Francas, de la doctora América Pérez Invernón, que tuvimos la ocasión de tenerla aquí el año pasado, y Competencia Oral en Programas Educativos Bilingües, de la doctora Pat Moore. En la actualidad, el foco de su investigación se encuentra alrededor de la sintaxis compleja en L1 y L2, entre otros temas. Ha sido director en varios programas de máster en su universidad, máster de enseñanza de español como lengua extranjera, máster de enseñanza bilingüe y máster de formación del profesorado de secundaria, formación profesional y enseñanza de idiomas. Como investigador, ha contribuido con su experiencia en proyectos financiados por el Consejo Europeo de Lenguas, por el Ministerio de Educación Español y por la Junta de Andalucía. Entre 2012 y 2014 ha sido miembro del Consejo de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, periodo durante el cual dirigió las 32ª conferencias AESLA Internacional con la temática La industria de la lengua y el cambio social. Durante más de una década ha sido director del Instituto de Lenguas del Servicio de Idiomas de la UPO de Sevilla y durante este curso 15-16 ha sido miembro de la Comisión para la elaboración del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo de Lenguas en Andalucía, el PERLA, cuya jornada de presentación se hizo el pasado 19 de febrero en Torremolinos y a la que muchos de vosotros pudisteis asistir. En esta jornada de nuestra cuarta Feria de Plurilingüismo, la ponencia de Francisco Lorenzo versará sobre la competencia en comunicación lingüística en la enseñanza bilingüe y resultados de la investigación. Le damos las gracias a Fran por estar aquí y, sin más, te cedo la palabra. No me importa, voy a levantar. Si puedo poner aquí, ¿no es posible? Sí. Sí, no te molestes aquí atrás. Bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por volver de nuevo a Córdoba. Es ciudad hermana, ciudad en la que se han movido bastante bien todos los programas bilingües y se han ejecutado, yo creo que bastante bien también las políticas lingüísticas que emanan de la Consejería de la Junta de Andalucía, en relación fundamentalmente con la creación de los centros bilingües. Agradezco la presentación, esto siempre da vergüenza, pero por lo visto debe ser así, y como tal lo asumo. Hay un dato que sí que me gustaría dejar claro y añadir, y es que yo he sido profesor en Utrera, que está de secundaria, está en Sevilla. He sido profesor en Monagas, que está en Huelva. Entonces, eso también, ese bagaje es el que fue el motor que impulsó que durante tantos años yo haya estado trabajando básicamente. El fruto del trabajo son las publicaciones y esto, pero el motor, el inicio es el día a día con esas mesas verdes, ¿no? Que a las 8 de la mañana huelen a lejía, porque la señora limpiadora, ¿no? Pues es ese espíritu el que me hizo creer que la educación en Andalucía es algo muy importante, que hay que luchar por ella cada uno de sus sitios. Y todos los sitios son importantes. Y de luego, no es más importante en un espacio universitario que en muchas ocasiones está muy alejado de la vida. Bueno, durante los últimos años hemos intentado trabajar determinados aspectos de la formación bilingüe. Intervención hoy está relacionado con éxito, está relacionado con cómo todos somos partes integrantes de un pool enorme que hace funcionar todo el que del multilingüismo en Andalucía. Y dentro de esto, Andalucía dentro del país y también dentro de la Unión Europea, que al fin y al cabo es de donde emana la política lingüística. A mí me gustaría fundamentalmente enviaros ese mensaje, deciros que no estáis solos en vuestras aulas trabajando únicamente con vuestros niños, con vuestras niñas, con vuestros jóvenes, alumnos y alumnas, sino que estáis en un entorno que es en provincias, en comunidades autónomas, en países, en instituciones supranacionales como es la Comisión Europea, que es la que de alguna forma
ha marcado determinadas pautas de la formación lingüística, de la educación lingüística. Bueno, esto es lo que fundamentalmente quería dedicar los próximos minutos. No lo tenía preparado, pero como quería comentarlo un poco, improvisándolo. Yo recuerdo que estando en Bonares, yo era profesor de secundaria, era profesor de lengua española y inglés. Entonces Bonares era un instituto comarcal que recogía alumnos de unos pueblos de la comarca del Condado, de la Palma del Condado, de la Sierra del Condado. Entonces observamos que entonces, primero de todo, había determinados niños que tenían el sistema fonológico del inglés perfecto. Tenían un sistema fonológico magnífico. Hacían algo que yo, por ejemplo, no lo sé hacer, que es cerrar la glotis a la hora de pronunciar determinadas palabras. Por ejemplo, la palabra bottle, ¿no? Que decía bottle. Es algo que yo intento imitar, pero no sé hacer. Entonces estábamos muy interesados en saber qué había ocurrido allí. Hasta que vimos que había un factor común en todos esos niños que eran capaces de pronunciar ese algo. Y vimos que todos venían de Rosena del Condado, de los pueblos. Entonces ya le preguntaba y digo, oye, ¿y ustedes cómo? Y digo, no, es que el maestro de mi pueblo tiene un sistema fonológico, tiene una forma de enseñar la pronunciación en inglés. Y por eso todos pronunciamos bien. Y fuimos a conocer al maestro de Rosena, que era una persona encantadora, maravillosa, absolutamente entregada a su labor y que hacía algo tan complicado como enseñar el sistema fonológico. Quiero decir, no sé si con eso ilustro lo que quiero transmitir, pero lo que quiero decir es que día a día, cada uno de nuestros sitios lo vamos haciendo, contribuyendo a esta gran transformación, que es la transformación de una sociedad monolingüe a una sociedad plurilingüe. Una sociedad que está circunscrita, limitada por un solo código lingüístico, a una sociedad en la que nuestros jóvenes van y son capaces de traspasar fronteras y de utilizar una lengua, otra, incluso otra más, y de esta manera ser capaces de conseguir ser capaces de ejercitar estos derechos, ¿no? De los derechos civiles que al fin y al cabo son los derechos que emanan, como digo, de la política. Paso sin más después de comentar esta anécdota del maestro de Rosiana, el ilustre maestro de Rosiana, al contenido de la presentación. Mirad, como digo, estamos todos operando, cuando pasamos de la escuela monolingüe a la escuela bilingüe, estamos operando bajo un sistema que nos viene directamente de Europa y que es absolutamente radical. Radical en el concepto primigenio de la palabra radical, es decir, que va a la raíz. Nada de lo que nosotros hacemos en la escuela bilingüe se parece a lo que nosotros experimentamos como bilingüe. Lo que nos dice la política lingüística europea es que language is for use. Es decir, esto básicamente quiere decir que el conocimiento gramatical no es conocimiento lingüístico, es un conocimiento intelectual, pero no deriva directamente en el uso de la lengua. También nos dice que, de acuerdo al principio de language learning, es que las lenguas no son contenidos extraños. No tenemos unos contenidos morfológicos, contenidos léxicos, lingüísticos, sino que todo forma parte de un tránsito vital que recorremos a lo largo de la vida. El aprendizaje de las lenguas no termina. Y en la adolescencia ni en la edad adulta, sino que sigue a lo largo de la vida. A lo largo de la vida incorporamos nuevos léxicos, incorporamos nuevas lenguas, incorporamos nuevas experiencias y eso redunda en nuestro repertorio lingüístico. Nos dice también que languages are for study. Es decir, los alumnos aprenden inglés, francés y alemán no solamente por el valor humanístico formativo de las lenguas, sino porque hay derechos que ellos tienen como ciudadanos, en concreto el derecho a la inserción laboral y el derecho a transitar a través de fronteras, que solamente pueden ser efectivos si tienen un dominio efectivo de los idiomas. Y ahí otro principio, languages are benchmarked. Es decir, antes se sabía un idioma o no en función de un binomio que era sí o no. Ahora no es así. Ahora tenemos el marco común europeo de referencia, que es una carta, es un mapa de conocimiento lingüístico. Y con una serie de escritores nos dicen dónde estamos en relación con la competencia lingüística en cada una de las leyes.
Mirad, ese es por lo tanto el marco institucional en el que nos movemos. Pero nosotros, ustedes en vuestro colegio, todos los que estamos en nuestros distintos sitios, compartimos también, estamos observados en nuestro quehacer en relación con el conocimiento lingüístico por parte de la sociedad. La sociedad nos observa y posiblemente esto no sea malo. Es algo en concreto. Los programas plurilingües se hicieron eco a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación observaron, intentaron responder y representar qué estaba ocurriendo en los centros bilingües. Y salieron artículos como este, las entrañas de los centros bilingües, en los que se daba fe y se retrataba básicamente qué es lo que estaba ocurriendo, cuál era la dinámica y cuáles eran también los frutos de esa transformación. También tenían determinadas preguntas, como por ejemplo, si la enseñanza de la segunda lengua iba en detrimento de la enseñanza de la primera, hicieron sus propios estudios, se hicieron eco de los estudios existentes y titularon, por la contundencia, esos titulares que en prensa pues, manifiestan, y suponen pues, el mejor español del peligro. También la investigación ha hecho determinados avances. También vuestros centros, vuestras escuelas, vuestros alumnos están monitorizados, están siendo objeto de investigación. Y esto es bueno, esto quiere decir que somos importantes, esto quiere decir que lo que hacemos importa, es relevante. Hay estudios, por ejemplo, como este, en el que vemos los efectos de CLIL, de la enseñanza bilingüe, en la educación europea. Vemos que, por ejemplo, y es algo que ustedes saben de primera mano, pero es bueno que la comunidad científica lo sepa también, que cuando un centro pasa a ser de monolingüe a bilingüe, no solamente cambia la lengua, sino que cambia la propia estructura del centro. Es una transformación integral, absoluta, completa, del colegio o del instituto. Que los profesores de lengua ya son también de contenido, y que los de contenido de historia pues son también de inglés, o de francés o de alemán. Y que el profesor de lengua española dice cuál es mi papel aquí. Y que los sílabos y los currículum se fusionan. Es por lo tanto una transformación total y absoluta. Tenemos otros artículos también basados en Andalucía y con datos en el que se teoriza sobre el plan de crecimiento del bilingüismo, en concreto sobre el proyecto lingüístico de centro. Viendo y explorando la posibilidad de que haya lo que se llama un mapa de géneros textuales, es decir, que en cada curso los alumnos pues generen unos determinados productos textuales y lean unos determinados textos. Y en función de eso, pues hay una programación integral. En fin, hay otros que son más de carácter cognitivo, es decir, cómo funciona el cerebro bilingüe, también en nuestro centro bilingües en Andalucía. Hay otros que nos dan la pauta de cómo los centros funcionan cuando el inglés no es la segunda lengua vehicular, sino cómo funciona también en francés y en alemán. En fin, tenemos por tanto a la prensa, a la sociedad, a la comunidad científica, pendiente de nosotros, y eso quiere decir que somos importantes. También quiere decir que cuando emprendemos transformaciones en la educación, no debemos dejarnos llevar solamente por preceptos tan importantes como son, que son absolutamente esenciales, pero no solamente por preceptos ideológicos, sino que la investigación debe ser empírica y nuestras ideas y nuestros comportamientos deben ser fruto de la reflexión y de lo que los datos nos dicen. Entonces, a lo largo de los 10 o 15 últimos años hemos ido por toda Andalucía recogiendo datos. Algunas veces dictados por la propia administración, que nos dijeron, vamos a lanzar un plan de fomento del plurilingüismo, vamos a poner 1000 centros bilingües en funcionamiento, y queremos saber qué pasa, lógicamente. Bueno, pues como resultado de eso, pues salieron muchos datos que yo resumo aquí, algunos, y así es algo así. Está relacionado con el conocimiento de competencias distintas, de destreza, speaking, writing, listening, o... ¿Se me ha olvidado?
la realización de tareas, el uso de la lengua. Entonces, vemos que hay determinadas especies, por ejemplo, en primaria, en el que tiene un esquema que además se repite en secundaria, se lee y escucha más que se escribe y se habla. Y es un esquema que también funciona en secundaria. Esto quiere decir, nos alerta de que posiblemente, aunque una distribución más o menos ecuánime y una presencia de todas las destrezas, pero es importante saber que todas las destrezas deben estar presentes en el aula bilingüe y que se deben crear entornos, ocasiones para que el alumno se procese de forma activa como de forma oral. También queríamos saber, ya que estamos reproduciendo un entorno de inmersión, que la aprendizaje va a ser por contacto con el idioma, queremos saber en qué medida los distintos perfiles docentes colaboraban en crear un ámbito de inmersión. Entonces veíamos para nuestra satisfacción que había una complementariedad entre lo que hacía, por un lado, el profesor de segunda lengua, donde no siempre, pero sí con bastante frecuencia, se hablaba la segunda lengua. El profesor de segunda lengua, de inglés, francés o alemán, incrementa el uso de la lengua y la auxiliar de conversación lo incrementa aún más, ¿no? Con lo cual hay, lo que nosotros interpretábamos, que hay un equilibrio entre la primera y la segunda lengua en el aula. Como resultado de estos estudios, lo que creo que podíamos concluir era que podíamos hacer como una línea de tiempo en el que el niño que en primaria comienza a trabajar en un centro bilingüe, cuando se hace adulta, en este caso, pues transita a través de unos cursos que le dan una serie de niveles. Entonces vemos que en sexto de primaria pues podemos fácilmente hablar de nivel 1, que en segundo de eso transita por este nivel, y que en primero de bachillerato y podemos acercarnos, no con regularidad, pero podemos acercarnos a nivel B2. Mira, yo ayer estuve en Huelva recogiendo datos, se lo comentaba antes, y estábamos haciendo un estudio longitudinal, un seguimiento de determinados alumnos de los que empezamos a recoger datos en tercero de eso. Ya por segundo de bachillerato, lo hemos visto crecer, lo hemos visto cómo le salía la barba incluso, ¿no? Cómo se convertían de jóvenes a adolescentes a casi de adultos ya. Y hemos visto cómo crecía, venía absolutamente encarcelado. Porque es que tienen una fluidez absoluta, algo que se llama en la literatura, una fluidez conceptual, una capacidad de trabajar, de dominar el idioma, tiene incluso rasgos estilísticos en la narración histórica. Tienen un discurso histórico propio. Hablan de cualquier episodio histórico de la Segunda Guerra Mundial, del capitalismo como veremos después, y son capaces de, en una segunda lengua, reproducir un discurso histórico dejando claro cuáles son sus opiniones, cuáles son sus voces alternativas, cuáles son sus impresiones de los hechos, desestimando determinadas tesis históricas. Son mentes absolutamente maduras en una segunda lengua y son capaces de expresar es algo absolutamente sorprendente. Yo vengo encantado. Junto con eso, vemos que ahora, desde el punto de vista de la investigación lingüística, hay determinadas herramientas. Son herramientas, se denominan software para análisis lingüístico. Hay algo que se llama lingüística del corpo. Entonces nosotros podemos radiografiar estas relaciones, podemos radiografiar, analizar, incluso computacionalmente, lo que los alumnos producen. Y podemos ver cómo crece, cómo evoluciona, cómo cae en determinadas ocasiones, cómo se estanca también llegados. Bueno, a todo esto yo creo que he colaborado y creo que te agradecer toda la política lingüística andaluza a través de insertar elementos que dan transparencia a todos los procesos educativos. A través del marco de uso y marco común de referencia, a través de la agencia de evaluación educativa, a través de las acreditaciones por medio de la GEOI, también a través del Trinity, ¿no? Como un organismo evaluador externo que da más facilidad aún si cabe a todo el proceso de acreditación de conocimiento lingüístico. Mirad, tenemos como resultado de esto, de estas herramientas informáticas, tenemos
datos sobre el desarrollo del lenguaje en el entorno bilingüe. Es importante que veamos también que el lenguaje es una realidad biológica, no solamente una realidad cultural. El lenguaje es producto del cerebro en funcionamiento, en contacto con un input que es de naturaleza lingüística y que hace evidentemente ser capaz de utilizar con más o menos competencia la herramienta más humana, por definición, que es el lenguaje. ¿Sí? Mirad, entonces, ¿qué es lo que vemos a lo largo de los años? Estos estudios longitudinales. Vemos que a lo largo de los años los alumnos desarrollan una lengua más compleja. Si medimos, aquí por ejemplo estamos midiendo los niveles de subordinación. Y lo que vemos es que los alumnos que en tercero de eso solamente utilizan and y but, en tercero, en niveles posteriores, en cuarto por ejemplo, empiezan a utilizar pose o de, y posteriormente en bachillerato son capaces de utilizar otros marcadores mucho más. ¿Sí? En este uso de marcadores discursivos, lo que se llama linkers, lo que podemos ver es que el lenguaje se ha complicado para bien, y el lenguaje que es un reflejo del pensamiento complejo. Ha habido aprendizaje, ha habido maduración, ha habido adquisición del idioma. Si vemos, por ejemplo, datos de diversidad léxica, vemos un incremento de tercera de su segundo bachillerato en el vocabulario. Es decir, de 93 pasamos a un índice de 120. Hay un incremento de más del 30% en riqueza léxica en inglés. Si vemos otro relacionado con la complejidad sintáctica, para aquellos que tengan una formación lingüística, sean filólogos, pues hay estructuras nominales complejos o las oraciones propiamente dichas. Bueno, pues todas estas unidades, los sintagmas, las oraciones, las cláusulas, desde tercero de ellos a segundo de bachillerato se van incrementando, se hacen más largos. Quiere decir que cada vez son más complejos, que cada vez son más sofisticados, que los mensajes son muchísimo más exactos. Esto evidentemente tendría poco sentido si no presentamos las muestras, y es lo que vamos a hacer ahora, realmente, porque tampoco quiero hasta ahora extenderme demasiado. Todos los gráficos anteriores estaban basados en el análisis. Mirad, básicamente lo que los alumnos hacen en la escuela es, en primaria y en secundaria, es ver el mundo con una lente científica. Los alumnos y las alumnas están expuestos a una realidad que es percibida, subjetivamente, individualizada, y de pronto los niños y las niñas van a la escuela, a los institutos, y todo se le explica con una lente científica. Miran el mundo académicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que desarrollar determinadas funciones discursivas. Los alumnos tienen que aprender a clasificar, tienen que aprender a definir, tienen que aprender a describir, tienen que aprender a evaluar, tienen que aprender a explicar. Todo esto lo tienen que saber hacer con un discurso académico. ¿Sí? Bueno, mirad, aquí pongo algunas muestras de alumnos de cuarto de ESO, cómo elaboran y cómo ejecutan estas funciones discursivas. Para no hacerlo demasiado largo, vamos a mirar solo dos de ellas. La primera, de clasificación. Capitalism produced two types of business. Limited partnerships, there are companies in which the owners are people who put all the money and keep all the profits, and anonymous partnerships, companies which are separated into stocks. Es decir, estos son alumnos produciendo en que dijimos, a ver, tienes que hacer una clasificación de las distintas compañías, las sociedades limitadas y las sociedades anónimas, para definir, para expresar conocimientos sobre el capitalismo. Son textos que están inalterados, tal como vinieron, se produjeron por parte de los alumnos de cuarto de ESO hacia hoy. ¿Cómo definen? Aquí tenemos, one of the most important inventions was the seed drill, invented by Gabriel Tull in 1701, which was a mechanical seeder which distributed seeds directly across a plot of land.
Aquí básicamente lo que están haciendo es definir uno de los invenciones tecnológicas más importantes de la revolución agraria, de la revolución industrial. Descripción. Fijaos, esta es concisa, pero es clarísima. Son contenidos que son contenidos curriculares, que ellos trabajan en inglés, en sus centros bilingües, porque es parte del currículum oficial. En este caso era la vanguardia de la crítica. Describe. Futurism is characterized by movement and state. El futurismo se caracteriza por el movimiento y la velocidad. Fijaos el uso de los nombres abstractos. Fijaos el uso del vocabulario específico de la naturaleza en el characterized. Es decir, esto denota una mente muy evolucionada, una capacidad muy evolucionada para describir, definir, categorizar, explicar, evaluar hechos históricos. El último, explicación. People moved to the city. De nuevo sobre la revolución industrial. People moved to the city. They worked a lot of hours and then they had good wages. People lived in cellars. This kind of places also required the workers and several families lived in it. So there were important problems of hygiene and sanitation and outbreaks of diseases like cholera and typhus. Es que parece un libro de texto. Estos alumnos, evidentemente, han sido expuestos a un aprendido del lenguaje específico de la tecnología, que el profesor de historia, además todo esto pues, anónimo, como todos ustedes, como yo, pues ha contribuido. Entonces, es importante, yo no sé dónde está usted en este programa, pero sé que está. Lo digo también porque lo sé que el funcionamiento diario de los centros bilingües es difícil, porque la transformación de monolingüismo se caracteriza por la dificultad y la complejidad. Y bueno, algunas veces las circunstancias pues no ayudan. Sin embargo, quiero decir que el apoyo debe ser unánime porque debéis ver cuáles son los resultados. ¿Cuáles son, por lo tanto, el bilingüismo de Andalucía en la conclusión? Los programas bilingües desarrollan los objetivos educativos de la Comisión Europea en su principio de saber ser, saber hacer y saber estar. Saber, no saber, saber ser y saber ser. Es decir, básicamente esto es un principio un poco abstracto de la Comisión Europea, pero lo que implica de alguna manera es que hay una transformación de la persona, hay un crecimiento de la persona y no solamente la acumulación de conocimiento. Los programas bilingües favorecen transversalmente la competencia en comunicación lingüística. Hay algo que debemos saber, es que hay un incremento muy importante de la competencia en comunicación lingüística. También aprovecho para decir, porque muchas veces nos sentimos desgastados por medio de comunicación, porque mandando un mensaje un poco confuso, ¿no? Que en la prueba de competencia en comunicación lingüística en Andalucía el incremento ha sido enorme. Un incremento de 19 puntos en las últimas pruebas. Es algo que ha pasado increíblemente desapercibido cuando es un incremento muy importante. Sin duda, todos los mecanismos de formación, seguramente los propios profesores, también son parte de ese incremento. La enseñanza bilingüe es un modelo acelerado de comunicación lingüística y de formación social que fomenta un sistema rico de valores culturales. Básicamente, quiero decir, antes la respuesta de ¿esto está funcionando sí o no? La respuesta, desde mi punto de vista, es sí, absolutamente, pese a todo y con todas las dificultades. Nunca va a ser fácil, el apoyo nunca va a ser suficiente, porque los medios también son escasos para todos, pero, y es una valoración muy personal, yo creo que la transformación de la escuela andaluza está funcionando. Y esa es la percepción no solamente que habla ahora, sino también de estudios sociométricos, demuestra que eso se ve de primera mano, además la docente bilingüe, la respuesta de los propios padres y madres. En 10 minutos quiero terminar, posiblemente 5. ¿Qué es, además de los estudios, qué es lo que hemos aportado en los últimos 10 o 15 años los profesores de primaria, los centros bilingües, los profesores de secundaria? Pues los contenidos que aparecen aquí, en este portal, que es un portal que me parece que está muy bien hecho, está muy bien construido, que es realizable,
seguramente se puede ampliar, que seguramente en algunos casos está superado cuando antes nuestro compañero, secretario de la delegación, me ha encantado conocer, decía que evidentemente ya no nos necesitan tanto, y efectivamente, es decir, solo comentaba lo que quiero decir aquí con orgullo, es decir, ya muchas veces los que colaboramos al principio no somos tan necesarios, porque el propio sistema bilingüe ha generado sus propios expertos desde dentro de la escuela, que estáis haciendo materiales magníficos, como vamos a ver ahora, y que estáis asumiendo esas primeras pautas, o creando, o haciendo variaciones de uno u otro modo, acercándolo a vuestro contexto, y voláis solo, que es como debe ser, soy el autor, en ese sentido del sí. Pero también aportamos esta metodología de tarea y post-tarea. Y traigo aquí, aunque seguramente la conocéis, pues todas las lecciones extra, el material que se creó, que en su momento pues ayudó a formar un pequeño repertorio de unidades. Aquí tenemos, por ejemplo, como en el segundo de eso, en cuarto de eso, se explica una lección de trigonometría, como esta profesora, que era una profesora de secundaria, matemática, que existía en ciencias exactas, adoptó y creó y se, por decirlo coloquialmente, se empapó de esa metodología lingüística, esa metodología AIDE, esa metodología de para insertarla dentro de los contenidos matemáticos. Entonces pues vemos que ella misma sabía que tenía que explorar el léxico antes de hacer problemas de trigonometría. La primera vuelta que he dado por el patio ese ya he visto que se está explotando el léxico magníficamente a través de campos semánticos, a través de redes de sinónimos, de antónimos, de hiperónimos, lo está viendo por ahí. Bueno, es bueno que sepamos eso. Esta profesora también sabía que la terminología tenía que expresarse de una manera más gráfica, que tenía que introducir el concepto de enseñanza comunicativa de la lengua, el método comunicativo, con el que hemos aprendido inglés, porque eso tenía que llevarlo a la matemática. También sabía de la importancia de lo que se llaman trozos formulaicos, de las fórmulas, que la terminología no es solamente una palabra, sino que son trozos de palabras conmigo. Es decir, no tiene que aprender side, square y equals, sino side, 8, square, equals, todo junto. Y los alumnos tienen que aprender la secuencia, ¿sí? Es decir, no solamente palabras aisladas, sino fórmulas. Y todo ese trabajo previo, que posiblemente ralentiza el aprendizaje, dicen algunos, yo lo que digo, profundizan el aprendizaje, asegura el aprendizaje, todo eso hay que hacerlo antes de ser capaces de enfrentarse a la resolución de un problema en trigonometría al uso, ¿no? En el que aquí pues, hay un barco que marca un arco, creo, con respecto a un faro y que hay que calcular determinada distancia utilizando fórmulas trigonométricas. Evidentemente, es aquí posiblemente donde empezaría el trabajo en español, hacer en inglés, una segunda lengua, el trabajo previo es indiscutible. También aportamos el proyecto lingüístico del centro, que es un proyecto muy interesante, que instrumentaliza y hace factible lo que de alguna manera todos sabemos, pero nunca sabemos cómo llevarlo a cabo. Todos somos profesores de lengua. Tú hablas con los historiadores, no soy historiador aquí, dice sí. Fundamentalmente la historia es que un discurso, ¿no? Tú hablas con juristas y dices, ¿el jurista qué es? Bueno, pues el derecho es lenguaje, el lenguaje jurídico, hasta el punto de que se denominan letrados, las letras. Entonces, sí, todas las disciplinas tienen un entramado lingüístico. Si soy químico, si soy historiador, si soy matemático, de primaria, de secundaria, o sea, sois profesores de lengua. Si sabes, ¿quién lo vale para la segunda lengua en los centros bilingües? Y para la primera, los centros bilingües como bilingües, ¿sí? Entonces, el uso del proyecto lingüístico del centro también incorpora la primera lengua. También desde la Consejería Junta de Andalucía se han hecho algunos esfuerzos, yo creo que son esfuerzos muy importantes en el desarrollo del proyecto lingüístico del centro. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, en historia hay determinados géneros textuales
Aquí, por ejemplo, una caricatura. El comentario de una caricatura. ¿Cómo un alumno de segundo de eso comenta una caricatura? Hay algo que se llama género textual y hay una serie de pasos. Que el alumno tiene que observar, clasificar, tiene que describir la imagen, tiene que comentar la imagen, tiene que hacer determinadas conclusiones y una valoración final. Los alumnos no aprenden esto por ósmosis. O tú enseñas como historiador cuáles son los pasos, cuáles son los distintos episodios de los géneros textuales de las distintas materias, o si no, el alumno no será capaz de discernirlo por sí mismo. Vemos también aquí, por ejemplo, una lección sobre el género de la restauración, cómo el profesor de historia incorpora un ejercicio como fill in the blanks, ¿no? Rellenar huecos siempre ha sido algo de inglés. Pues no, también en historia se puede rellenar huecos. Y es importante que ese léxico se trabaje antes. Tenemos el aprendizaje basado por tarea. El proyecto de Andalucía profundiza. Es muy inspirador. Es muy inspirador. Ustedes veis esa página, ahí podéis ver a compañeros, posiblemente seáis ustedes mismos, ¿no? Los que han sido capaces de innovar, de hacer una enseñanza creativa. Yo lo digo de vez en cuando, y es que de verdad, es así, es cierto. A mí me recuerda a Inés de los Ríos. Esta es la educación de Inés de los Ríos, de la enseñanza, el aprendizaje creativo, el aprendizaje por tarea, el aprendizaje experiencial, la comunicación entre el maestro, el alumno, la niña, el niño, con la maestra ahí trabajando, observando. Hasta aquí vemos que hemos llegado y estamos en media vez. Tenemos camino y hemos hecho cosas. Desde 2005 hasta ahora, han pasado años y cosas se han hecho con ustedes. Hay 1000 centros bilingües, algunos funcionarán mejor, otros funcionarán peor. Están ahí. Es una realidad innegable. Va a haber 500 más de aquí a 4 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros podemos individualmente mejorar la red, siendo buena como es, si somos muy críticos con nosotros mismos. Hay que consolidar los recursos bilingües. Hay que crear nuevos materiales como tenemos que ser exigentes con nuestro propio nivel de idioma. Por ley, en cierta determinada fecha más o menos próxima, el nivel de referencia debería ser el cero. Es el que en otros sistemas educativos funciona para los profesores. El aprendizaje de idiomas no es solamente el aprendizaje formal, que se aprende en clase. Es aprendizaje en contacto con textos de internet, en series de televisión, en inglés o en francés o en alemán, en lecturas de verano de distintos idiomas, en conversaciones espontáneas con auxiliar. Creo que debemos exigir. Necesitamos esto muy complicado, es todo muy complicado. Quiero decir, no quiero decir, y esto lo vamos a resolver. No, esto es muy complicado. Pero hay algo de excitante, si me permitís la expresión. Necesitamos hacer itinerarios bilingües que sean más inclusivos. En el que, complicando la vida de los centros, a través de desdobles, más o menos, pensados o posibles, más alumnos puedan progresar a su ritmo. Pero esto es difícil. Y a lo mejor no es posible. Pero que no sea posible no quiere decir que no tuviésemos que hacerlo. O que no esté en el horizonte. Es muy importante el registro de la difusión de buenas prácticas. Es decir, las redes de centros bilingües ya no se van a crecer top-down. Ya no van a ser de arriba, ni de los centros de investigación, ni de las administraciones. No van a hacerla crecer tanto
como Bosman, de abajo a arriba. Vaya a ser ustedes, a través de la reflexión, la creación, compartiendo buenas prácticas, abriendo diálogo entre ustedes, no vaya a ser mejores. Hay que pasar, para los que aquí de ser profesores de lengua y de inglés, hay que pasar de la gramática al texto. Hay que olvidarse de boli rojo para la tercera persona del singular. Y hay que pasar a la producción textual. Lo hizo con eso. Decía Américo Castro en el 21. La gramática nos sirve para enseñar a hablar y escribir correctamente la lengua propia. Esto de tal lugar por una legal para derecho a tener que escribirlo por una lengua. Es decir, la gramática explícita, fuera de contextualizada del uso, no sirve para la expresión. O está muy relacionada con el uso lingüístico, o si no se queda con un mero ejercicio de intelectual. Que puede ser muy útil, como tal. O, se llama Marqués, la gramática antes de que la gramática termine por simplificar con nosotros. Es decir, yo recuerdo porque muchas veces nos dejamos llevar por inercia, digo, cuando León Morales enseñaba lenguas españolas, porque era una lengua fina, nada, así encantado, yo tenía que explicar lo que era el suplemento, la función de suplemento. Y yo tenía que mirar de la clase, porque yo era incapaz de identificar el suplemento como oración. O yo sabía poca gramática, que es posible, o el análisis lingüístico, sintáctico, a lo mejor no era todo necesario, pero ¿entendéis lo que se puede haber? Una distancia enorme entre el uso lingüístico y el buen conocimiento gramático. Y por último, es importante no echar el concepto este, que es un concepto norteamericano, pero bueno, que está incorporado en muchos, que todos los niños y niñas, por supuesto, vayan adelante, todas las niñas, vayan adelante, que ninguno se quede atrás, y eso tiene que ver mucho con la evolución, con la evaluación. Tenemos que pensar nuestro sistema de evaluación, tenemos que pensar que el desarrollo de la competencia lingüística es un proceso natural, que en contacto con el input lingüístico adecuado, en dosis adecuada y en ritmo adecuado, todos aprenden la lengua 1 y por qué no la lengua 2. Y que por tanto la evaluación tiene que, digamos, acomodarse a esos ritmos. Tenemos el protocolo de evaluación, que es un elemento que puede ser necesario. En esto estamos trabajando ahora en determinados foros en Europa, y algo porque es algo que también es importante, y aprovecho para decirles, es algo que una preocupación que compartimos con todos los sistemas educativos europeos. Yo creo que la escuela andaluza es absolutamente de primera calidad y tiene los déficits, en algunos casos más acentuados, en otros menos acentuados, pero no hay mucho de los sistemas educativos de cualquier otro país. Hay volúmenes por ahí en el que, por ejemplo, el aprendizaje de la lectura, lo que se llama ahora la literacidad, el desarrollo de la literacidad, pues está preocupando en todos los países, en países supuestamente tan evolucionados como Suecia, como Dinamarca, como Finlandia, todos los nórdicos están trabajando mucho en eso. O también reducir los alumnos y alumnas con déficit lector al 15% de Europa. Eso es un objetivo. Y bueno, pues yo básicamente lo que quería decir, transmitido todo el ánimo de que sea capaz, decir que no se ha llegado al punto de fanatismo, pero durante mucho tiempo creo que merece la pena de entregarse a esta causa, de que la investigación lingüística que cada uno nos ha tocado hacer tiene muchísimo más sentido, nos hace mucho más felices cuando hay un contacto con la realidad, y eso lo proporcionan ustedes, y cuando recogemos datos y vemos que el aprendizaje tiene lugar y que eso no deja de tener algo, un aspecto milagroso, ¿no? Y que por lo tanto hay que ser sensible a eso y
y vuestra labor ha de agradecerse. Con eso termino. No sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta para Fran. Si queréis, pues ahora en el momento. Si hay una pregunta por ahí. Adelante. Yo quería preguntarle sobre lo de Don't Child Left Behind. Preguntarle, por ejemplo, digo yo, para una aula tan heterogénea, cómo implantar el bilingüismo y que ningún niño se quede atrás, si tener la posibilidad de doble, todo del itinerario flexible, que es difícil. ¿Cómo podría...? Sí, bueno, hay un principio en teoría de la educación que es que la evaluación debe tener un mecanismo de control por parte del alumno. Es decir, el alumno debe controlar. Y un alumno puede no controlar determinados aspectos que se evalúan. Por ejemplo, el desarrollo de la morfología. Un alumno se equivoca en la idea del pasado. Un alumno no sepa hacer la segunda condicional. Incluso si sabe hacerlo porque está estudiado, posiblemente que su desarrollo del idioma vaya a otro ritmo. Incluso esa alumno se ha hecho, por decirlo de alguna forma, las 3 redacciones que estaba contemplando la programación, los 4 ejercicios de la ficha, ha leído los 5 textos y trabaja bien en pareja, todo eso es un portfolio, es una valoración positiva. Eso merece una valoración positiva independientemente de que la segunda el segundo tipo de condicional no esté controlado. Porque sabemos que el conocimiento lingüístico, que se llama condition, la adquisición, es fruto directo del contacto con la lengua y que hay distintas evoluciones, incluso distintos tipos de aprendizaje. Es un tema que es complicado, evidentemente con más de doble, con más posibilidad de atender a la diversidad es así. También hay una cuestión, lo he comentado en alguna ocasión, el país por excelencia del bilingüismo es Canadá, ¿no? El Canadá es bilingüe, se declara bilingüe el 15% de la población. Es decir, es el 15% de la población. Es muy difícil. Vamos, para que yo sepa, no existe países bilingües, quitando Paraguay, por ejemplo, ¿no? Donde el guaraní, el castellano y el español pues son lenguas con gran implantación social. Pero conseguir a través de la educación un bilingüismo universal, eso que yo sepa, no existe. Lo que no quiere decir que no haya alumnos que puedan quedarse en la voz. Eso es importante, significativo. Sí, merece la pena, totalmente. Ahora, ¿el 15% va a llegar al C1? Sin duda, eso os lo puedo asegurar. Entonces, simplemente, no hacer tan rígidos los esquemas de evaluación y permitir la multiplicación. ¿Sí? Continuando un poco con el tema, ¿qué considero los temas importantes para este aspecto de no dejar a ningún niño atrás, intentar dejarlo menos? ¿La autoevaluación o el currículum integrado? Bien. Aunque no sé Sí, no. Te agradezco la pregunta, es muy interesante como la anterior también. Pienso porque es difícil de responder, pero vamos a ver. La evaluación idealmente debe tener distintas fuentes. Lo primero que dice la evaluación es que la evaluación es una evaluación también sobre el sistema. Es decir, cuando los resultados de la evaluación de un grupo evalúan no al niño, evalúa a la familia, evalúa al centro, evalúa quiere decir que da datos ¿eh? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que cómo ocurre, por ejemplo, en determinados países, por ejemplo en Finlandia? En Finlandia no existe la repetición, no existe el suspenso de literacidad, porque respetan mucho los ritmos individuales de aprendizaje. Es el ritmo de aprendizaje el que fija la actuación del menor. Se trabaja mucho más a través de grupos, el aprendizaje es menos dirigido por el profesor y se es mucho más flexible con el sistema de evaluación.
y los sistemas de evaluación son más ricos, no solamente el examen final. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que diversificar los instrumentos de evaluación y saber que yo diría, a ver si con esto, los maestros somos más agricultores que jueces. No sé, a lo mejor no es estupidez, pero... Es decir, tú si eres un juez tienes que sacar una sentencia, tienes que juzgar. Pero si tú eres un campesino lo tienes que ser. Y si la cosecha no te va bien, pues, a mejor que no lo vi. Bueno, a mejor que la tierra no lo ve. Pero, no sé, yo he de buscar la forma, ¿no? Pero eso de ponernos la toga, yo creo que no, yo creo que está mal conceptualizado, está mal categorizado. Hay una teoría cognitiva ahora que habla de la categorización. Está mal categorizado. Esa metáfora no me vale. Yo no me veo con todo. Ni usted tampoco. Bueno, no sé si... Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos enormemente a Fran su magnífica intervención. Como siempre es un placer escucharte. Ya Elisa le ha dado las gracias públicamente a Lola, la autora de nuestro cartel de la cuarta Feria del Plurilingüismo. Yo quería también unirme a Elisa en ese agradecimiento y también reconocer públicamente la labor que ha llevado a cabo nuestro compañero Jesús Espinosa, que es la persona encargada de diseñar las tazas esas que se han dado a la entrada, y también a nuestra compañera Sole del Sergio Montilla, porque gracias a su marido hemos conseguido vectorizar la imagen que va incluida en esa taza.